Y a la aceleración se le va a llamar aceleración centrípeta. Y tal vez te preguntarás, oiga maestro, ¿por qué? ¿Por qué se le llama fuerza centrípeta? ¿Por qué se le llama aceleración centrípeta? Bueno, al menos aceleración centrípeta no deberían de preguntar por qué, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos visto en algo llamado MCU. Aceleración centrípeta. ¿Alguien puede hablar acerca de esa aceleración? ¿Alguien puede decirme algo de esa aceleración que hemos visto en el MCU, en el movimiento circunferencial uniforme? ¿Alguien? Que su módulo es constante, pero su dirección puede cambiar. Muy bien. Y está bien que su dirección puede cambiar, pero siempre hacia dónde va a apuntar. Hacia el centro. Muy bien, hacia el centro. Por eso se le llama centrípeta, que apunta hacia el centro de la circunferencia. Eso significa lo siguiente, muchachos, que como en mi movimiento circunferencial, la aceleración siempre va a apuntar hacia dónde. Quiero escucharlo otra vez. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. Hacia el centro. Hacia ahí va a apuntar la aceleración. Por eso se le llama centrípeta. Ya por eso se le llama centrípeta. ¿Y te acuerdas la segunda ley de Newton qué decía? La segunda ley de Newton. ¿Cuál era la segunda ley de Newton? Que ya te olvidaste, lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la fórmula? Hay una fuerza que actúa. No, dime la fórmula. Primero dime la fórmula, de ahí vamos a hablar. La fuerza igual a la masa por aceleración. Cualquier fuerza, fuerza así a secas. Fuerza resultante. Ah, ya, dímelo bonito, dímelo bonito. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Ahora sí, hablemos de ella, recordemos de ella. ¿Qué nos decía Newton? Newton nos decía que hacia donde apuntaba la fuerza resultante, ¿apuntaba quién? Aceleración. Claro, ellas dos tenían la misma dirección. Si la aceleración la semana pasada vimos, apuntaba hacia la derecha, la fuerza resultante tenía que apuntar hacia la derecha. Pero nosotros hemos visto de que en tu diagrama de cuerpo libre existen muchas fuerzas. Así que de todas esas fuerzas, la más grande, valga la redundancia, la más fuerte, dicho de términos más físicos, la de mayor módulo, es la que debe de apuntar hacia dónde, hacia la aceleración. Si la aceleración apunta a la derecha, la fuerza más grande apunta a la derecha. Luego vimos de que pueden existir varias fuerzas que apuntan a la derecha. Entonces nuestro vocabulario aumentó y lo correcto lo correcto que se tiene que decir es lo siguiente: si la aceleración apunta a la derecha, el conjunto de fuerzas con más módulo apuntará a la derecha. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una fuerza a la derecha que valga 60 y dos fuerzas hacia la izquierda que valgan 40 y valgan 50. ¿La fuerza de mayor módulo cuál es? ¿40, 50 o 60? 40 y 50. ¿Cuál es la fuerza de mayor módulo? ¿40, 50 o 60? 40 y 50. 40 y 50. No, dime una. ¿Cuál es de mayor módulo? ¿40, 50 o 60? Te da usted, dime una. 60. 60. Entonces cualquiera podría pensar que como 60 tiene más módulo, la aceleración apunta a la derecha. Pero recuerda que nuestro vocabulario en la segunda ley de Newton avanzó y ya no es fuerza más grande, sino que cosa, conjunto de fuerzas.
Hay dos fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Cuánto es la fuerza total, la sumatoria de fuerzas? Mira qué hermoso término. Que apuntan hacia la izquierda. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el total? 90. 90. ¿Y cuál es el conjunto de fuerzas que apuntan hacia la derecha? 60. Entonces, ¿qué conjunto es más grande? El de la izquierda. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo tengo mis fuerzas, para determinar quién es la más grande, no es suficiente. Tengo que determinar el conjunto de fuerzas más grande. ¿Ya? Izquierda, derecha, arriba, abajo, inclinada, inclinada. Todos los casos que hemos visto. Pero, si a mí me dijeran hacia dónde apunta la aceleración, pues eso es mucho más fácil. Porque si yo tengo un movimiento vertical, digamos por acá, y acá tengo una fuerza F1, por acá tengo el peso, por acá tengo una fuerza F2, y yo te digo que este bloque acelera hacia arriba, de frente. ¿Qué conjunto de fuerzas es más grande? ¿El F1 o el F2 más el peso? F1. ¿Te das cuenta? Y cuando tú aplicas tu segunda ley de Newton, fuerza resultante, masa por aceleración, dime, ¿qué fuerza vas a sumar? F1. ¿Y quién vas a restar? F2. Y el peso. ¿Te das cuenta? Y acá reemplazas tus datos y operas y calculas lo que te pide. De repente la masa, de repente la aceleración, de repente el peso, F1, F2. Pero te das cuenta, si a ti te dieran la aceleración, ya es automático decir qué fuerza está a favor, qué fuerza está en contra, ¿no? ¿Qué fuerza se suma, qué fuerza o qué fuerzas se restan? Pero en la dinámica lineal, la aceleración podía tomar cualquier dirección, pues ir horizontal, izquierda, derecha, si era vertical, arriba, abajo, si era inclinada, inclinada superior, inclinada inferior, y todos los casos que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Recordemos de que la dinámica explota, mejor dicho, a la aceleración. Sin la aceleración, yo no podía aplicar esta vaina. Yo no sabía quién se suma, quién se resta, no se puede. Pero ahora estamos. ¿En qué movimiento estamos? Circunferencial. Donde ya no tienes que preocuparte en la dirección de la aceleración, porque ella siempre va a apuntar hacia dónde. Hacia el centro. Hacia el centro, te das cuenta, solo vas a tener un único sentido. Siempre la aceleración va a apuntar hacia el centro. En una dinámica lineal, como lo hemos visto la semana pasada, ¿acaso yo te había dicho que la aceleración siempre apunta a la derecha? Yo te dije que la aceleración siempre apunta a la izquierda, siempre apunta hacia arriba, siempre apunta hacia abajo. ¡No! Teníamos que descubrirlo. La aceleración en la dinámica lineal podía tener cualquier dirección, dependiendo del movimiento, horizontal, vertical o inclinado. Pero en la dinámica circunferencial, la aceleración centrípeta, que ya te acordaste gracias al MCU, que siempre, pero siempre, por los siglos de los siglos, amén, va a apuntar hacia el centro. Eso hace que la dinámica aquí sea un poco más directa, más fácil, ya no hay que razonarlo tanto. Y eso significa que la fuerza centrípeta es sumatoria de fuerzas. ¿Te acuerdas que iba acá? Que va a favor de la aceleración, ¿no? Menos sumatoria de fuerzas completa. Que van en contra de la Muy bien, aceleración. pero la aceleración ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde? Centro. Hacia el centro. Hacia el centro. Eso significa que acá yo voy a tener sumatoria de fuerzas que apuntan ¿hacia dónde? Hacia el centro. Menos sumatoria de fuerzas que salen ¿de dónde? Del centro. Y escucha bien, ¿no? Las fuerzas
perpendiculares a la aceleración, pero tú estás en una circunferencia, donde aquí está el móvil, aquí está el centro. ¿Te acuerdas cómo se llama esa línea que une un punto de la periferia con el centro? ¿Cómo se llama esa línea? Radio. Radio. Radio, muy bien, radio. Y la aceleración centrípeta, ¿hacia dónde apunta? Perdón, me recordó. Hacia el centro. Eso significa que la aceleración centrípeta se va a dibujar ¿por dónde? ¿Por el? ¿Cómo se llama esta línea? Por el radio. Por el Por el radio. radio. Y pregunta, una fuerza perpendicular a la aceleración, ¿es o no es geométricamente hablando tangencial a la circunferencia? Sí. Sí. Eso significa que aquí las fuerzas perpendiculares a la aceleración, en realidad, ¿qué cosas son? Fuerzas que, te dije, geométricamente fuerzas. ¿Son qué? ¿Son fuerzas qué? Perpendiculares. Claro, las fuerzas perpendiculares a la aceleración son qué con respecto a la circunferencia. ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Son qué? Tangenciales. Tangenciales. Entonces, las fuerzas perpendiculares a la aceleración centrípeta son llamadas tangenciales. Obviamente a la circunferencia. ¿Ya te acuerdas qué hacía con estas fuerzas perpendiculares? ¿Se igual? Se igualaba. Se igualaban. Se igual. O se ignoran. O sea, se igualan para algún datito que tal vez falte. O simplemente, pues, si no necesito ningún dato, se les ignora, no se les hace caso. Entonces, gracias a que el movimiento es circunferencial, nosotros vamos a poder aplicar la segunda ley de Newton de una manera un poco más directa, porque tú ya sabes hacia dónde siempre va a apuntar la aceleración, ya sabes que necesitas fuerzas que apunten hacia el centro y que salgan del centro. Muy bien, acá vamos a recordar. ¿Qué cosa vamos a recordar, maestro? Que la aceleración centrípeta, ¿cómo se puede calcular? Tenía dos fórmulas. Haz recordar, por favor. Tenía dos fórmulas. ¿Cuáles son? Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Muy bien. ¿Y la otra? Porque siempre hay otra, hija. Velocidad angular por radio. Velocidad angular al cuadrado por... Excelente. Muy bien. Siempre tenés eso en mente. Siempre, para toda tu vida. Bueno, vamos a poner aquí en un recuadro. ¿Sabes que mi curso es física? Tips de vida diaria, consejos humanitarios, de todo mi curso. Bien. Entonces, muchachos, bueno, es obvio que M es masa, ¿no? Y debe estar ¿en qué unidades? ¿En qué unidades? En onzas, ¿verdad? Logramos. Ahí, en kilogramos. Muy bien, muchachos, entonces ya vamos a ponerlo, por si acaso. Está ahí. M es masa. Y esa masa debe estar en kilogramos, por si acaso.
Bien, muchachos, entonces esta es la segunda ley de Newton. Aplicar en movimientos circunferenciales. Tal como habíamos visto la semana pasada, esta es toda la teoría, no hay nada más que aplicar. Lo único que debemos de hacer es lo que habíamos hecho la semana pasada. ¿Cuál es el primer paso que se debe de hacer? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien, gracias, Pati. Diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál era el segundo paso que teníamos que hacer? Como no estoy en el salón. ¿Cuál era el segundo Aplicar la paso que teníamos? aceleración. Muy bien, pero en estos movimientos no tengo por qué preocuparme en hallar la dirección de la aceleración. ¿Por qué? Porque siempre apunta hacia el centro. Muy bien, vamos a poner. La aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro. Entonces, el segundo paso no tengo por qué preocuparme. Decir, ¿hacia dónde apuntará la aceleración? ¿En serio? Siempre apunta hacia el centro, pues. Y como tú ya sabes hacia dónde apunta la aceleración, ya sabes qué fuerzas sumar, qué fuerzas restar, qué fuerzas ignorar y a cuál descomponer. Pero, al igual que en la dinámica lineal, que teníamos casos, ¿verdad? La dinámica lineal teníamos en un plano horizontal, en un plano vertical, en un plano inclinado. Acá también vamos a tener tres planos, tres tipos de movimientos circunferenciales. Los horizontales, los verticales y los oblicuos, que son conocidos como conos. Así que te voy a presentar cada uno de ellos para que te familiarices. Ya tienes que familiarizarte con ellos. Bien, vamos a tomar una foto con lo último que escribí. Ahí está. Y a partir de acá te voy a presentar algunos casos para que puedas familiarizar. Al igual que la semana pasada, pues que vimos casos, acá también te voy a presentar algunos, ¿ya? Para que te familiarices. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se supone que acá ustedes tienen que tener en su cabecita qué es lo que se va a tener que aplicar, cómo se van a resolver los ejercicios. Recuerda, diagrama de cuerpo libre, dirección de la aceleración, paréntesis, siempre apunta hacia el centro, y aplicar la segunda ley de Newton. Con ella tú ya sabes qué fuerzas vas a sumar y qué fuerzas vas a restar. Yo te voy a presentar una serie de casos para que comiences a practicar. La teoría ya está, los pasos bien establecidos, así que lo único que quieres es practicar para que esos pasos se queden en tu mente y no te olvides. Hoy hago poco IVA. Me la debes. Bien, vamos a poner el primer caso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien? Yo estoy por mi celular, traten de usar el audio, chicos. Tratemos de conversar, de no perder esa humanidad y no volverse tan cibernéticos, ¿no? Está bien los mensajes y eso, pero tratemos de no perder la humanidad, conversemos, ¿no? El primer contacto de comunicación que hemos tenido, ¿no? La palabra, el verbo, como dice la Biblia. Estoy hablando paja. A ver, continuemos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Vamos a preguntarle a Polar. Polar, ¿tienes alguna pregunta?
Polar dice que no tiene preguntas. Polar dice que no tiene preguntas. Bien. ¿Dónde está el chancho? ¿El chancho tiene preguntas? ¿Dónde está el chancho? Profesor, Chancho, sí. ¿tienes preguntas, chancho? No tengo preguntas. Ahí está, el chancho no tiene preguntas. ¿Qué habrá sido de preguntín, profesor? No, preguntín se ha ido de viaje. Ah, no vuelve hace mucho tiempo. Se ha ido de viaje, preguntín. Oh, No, la verdad es que no sé dónde puse el gorro. Tú sabes que el gorro es el personaje de preguntín. no, profe. Otra persona. Espera, ese es otro gorro. Bueno, vamos a buscar otro gorro entonces para poner Preguntín 2.0. Ahí está, ¿no? Una Bien ahí, versión más profe. actualizada de Preguntín, ¿no? Más actualizada. Bien, si no hay preguntas, vamos a poner los ejemplos. Esto es la teoría, en realidad no hay más teoría, solo hay que poner en práctica los pasos que les estoy mencionando, hacer un correcto diagrama de cuerpo libre, chicos, háganlo en una hoja. Yo sé que de repente todos los profes te lo habrán dicho, yo también te lo voy a decir. Hasta para biología, hasta para RB, aunque no lo creas, con solo verme no vas a aprender. Trata de hacerlo, no me gusta. Trata de practicarlo conmigo. Trata de ir resolviendo cuando yo resuelvo. Bonito. Yo diría que es perverso. Entonces, trata de estar activo, trata de estar activa con un conjunto de hojas, ¿no? Escribiendo, haciendo los dibujos. O sea, no estés de brazos cruzados mirando un video. Hasta cuando mires videos en YouTube, ¿no? Porque desde ahorita vete acostumbrando a revisar videos en YouTube, a revisar libros en PDF, vete acostumbrando a eso. Eso es lo que tiene que hacer un buen estudiante universitario, y tú estás a unos meses de serlo, así que ya vete acostumbrando a eso. Cuando tú veas videos de, no sé, ponte un video de dinámica, ves buscando, así como pierdes el tiempo buscando música y descargando, viendo qué publicarle a tu ex para que le duela más con un sexo, o vas perdiendo eso, o vas editando tus fotos para que salga correcto, así también ve perdiendo el tiempo buscando videos en YouTube de algunos temas, pues, que se te parece un poco complicado, tal vez el material no te sirve. Entonces, fuentes adicionales también son buenas, ¿ya? Así que trata de hacer eso. Pero cada vez que encuentres una fuente de información, sea un PDF, sea mis videos, por ejemplo, me imagino que lo están grabando, ¿no? Entonces tú lo vuelves a ver, vuelves a apuntar, vuelves a escribir, vuelves a resolverlo. Ayuda bastante. Recuerda que tú te estás preparando y todo tu tiempo debe de enfocarse en tu preparación. Si tú dices, no, yo me preparo de tal hora a tal hora, luego voy a jugar, luego mi hora recreativa para mi Play, mi Dota, mi Mu, qué sé yo, ¿no? El videojuego que hagas. No, yo tengo mis 2 horas para mis redes sociales, que yo hablo con mis patas, o sea, mi Free Fire, no sé, pues la vaina con la que te distraes, ya no puedes hacer. Te lo digo, no puedes. Si tú estás distribuyendo tu tiempo, hay otra persona que está dando más tiempo a su preparación y esa persona puede quitarte esa vacante el día del examen. Es por eso que aunque suene muy, muy exigente, muy estricto, muy duro, no debes de partir tu tiempo para la preparación, debes enfocarle toda tu atención, pero realmente todo. Es la única forma de poder estar más que preparado para ese examen. Si no, puede ser que falle. Y es muy triste, y yo le he visto que hayan chicos que no logren una vacante, no porque no hayan estudiado, no porque no sepan, sino porque no estudiaron lo suficiente. Créeme que yo he visto a varios chicos decir la frase, ¿no?, de PTM, profesor, si le hubiera dedicado 1 hora más, si hubiera repasado un poco más, si hubiera acordado de esa teoría, me hubiera acordado de esa fórmula, sí, ese problema lo vi, no lo repasé. O sea, mira, si hubiera estudiado un poco más, yo no quiero volver a escuchar eso de este salón. Si no ingresaste fue porque no estudiaste, pues pagaste, jugaste, te confiaste, te votaste. Ok, eso es válido. Como que no duele tanto, ¿no? Como que si realmente estudiaras, ingresas.
No ingresar porque no estudiaste, porque estás escuchando música, porque dices que escucha mi clase, pero estás con tu celular ahí, o sea, si no ingresas por eso, me parece me parece superable, porque si dejas de ser vago, comienzas a estudiar, ingresas. Pero si tú estudias y por momentos te la crees, pero te distraes, si tú estudias, pero dices, no, ya es suficiente, me pongo a jugar, veo mi Facebook, mañana estudio, el fin de semana lo repaso, pero estás ahí con esa emoción, te va a doler en el alma cuando no ingresas. Porque tuviste la oportunidad de decir, no, mejor sigo estudiando. Te va a doler bien feo. Y yo no, y yo no quiero eso. Bueno, ya mi gallo pegó todas esas palabras motivadas, así que mejor sigamos. Moraleja, toma agua antes de hablar y no seas vago, estudia y rájate desde el inicio. ¿Ya? Así que, ¿qué poco está ahí? Así que vamos con la primera, o con el primer movimiento. Dinámica circunferencial horizontal. Dinámica circunferencial horizontal. Muy bien. Acá vamos a tener, muchachos, dos sistemas. Primer sistema. Sistema. Los puntos. Cuerda bloque. ¿Cómo cuerda bloque, maestro? No entiendo. ¿Nunca has agarrado una pita, amarrado algo y lo has hecho girar de manera horizontal? Ya, ese es el primer caso de movimiento circunferencial horizontal. Sistema cuerda bloque, en los cuales se tiene una trayectoria circunferencial, donde aquí está el centro. Esto es trayectoria, ¿ya? ¿No? Donde aquí está el centro y hay una pita, hay una cuerda que está amarrado. Estamos una por aquí. Y acá hay una pita que está amarrado a un cuerpo que está girando de manera horizontal, ¿no? Se encuentra girando por acá, luego por aquí, está girando, ¿no? Obviamente. Bueno. Ya, todos ven ese movimiento, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? ¿Se entiende cómo es el movimiento? Se está haciendo girar. ¿Ya? Se está haciendo girar. Bien, si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, muchas gracias, amor. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre en cualquier punto, digámoslo aquí, si yo hago un diagrama de cuerpo libre acá, ¿cuáles son las dos únicas fuerzas que voy a dibujar? Dímelo. El peso y la tensión. Muy bien, excelente. El peso y la tensión. Aquí está la tensión y por aquí está el peso. P de peso, ya. Maravilloso. Pregunta, ¿esto es o no es el centro? ¿Sí o no? Sí. Claro, entonces Sí. por ahí estaría apuntando ¿quién? Cuéntame. La aceleración centrífuga. Aceleración Excelente. En varios problemas, por no decir que en todos, ya no va a ser necesario, chicos, que yo dibuje la aceleración centrípeta, porque ya se debe de sobreentender, debe de ser obvio que la aceleración apunta hacia el centro, ya no va a ser necesario. ¿Estamos de acuerdo? Para futuros ejemplos, ¿no? Entonces dime, el peso por la aceleración centrípeta, ¿qué ángulo forma? 90. 90. Entonces, ¿qué se hace con el peso? Se ignora.
Se le iguala con nadie, pero se le ignora. Muy bien. Entonces, cuando yo aplique mi fuerza centrípeta, dime, ¿quién de mi diagrama es mi fuerza centrípeta? La tensión. ¿Quién? Disculpa. La tensión. Y solo la tensión. Se acabó el ejercicio. Con que tú identifiques a la fuerza centrípeta, se acabó. Ojo, hay gente que hace esto. O sea, aparte de la tensión, me dibuja a la fuerza centrípeta. Y al principio es bien tierno, ¿no? Es como que, oh, sí, no entendió. Pero cuando ya lo explico y lo vuelven a hacer, ya no hay empatía, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, en el fondo del corazón del profe, ¿no? En el libro oscuro de los maestros, cuando los alumnos hacen esto después de que el profe explica, ya no es, oh, no sabe, le voy a explicar. No, ahora sí ya van a empatía. Pero ningún profe te lo va a decir, ¿no? Un profe te va a decir, pues mira, yo te explico. Pues ya sabe lo que está pasando en el fondo de su corazón. Entonces, no es necesario volver a dibujar a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no se dibuja, se calcula mediante las otras fuerzas de tu diagrama de cuerpo libre. Así que a mí no me dibujes la fuerza centrípeta, a mí tienes que decirme quién es la fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta, ¿quién es? Dime. La tensión. La tensión. Easy. Imaginariamente hubiera una fuerza F1 por acá. ¿Quién sería la fuerza centrípeta? La tensión menos la Tensión menos tensión. F1. Excelente. ¿Te das cuenta? No hay la necesidad de dibujar. Es la tensión menos F1. La fuerza centrípeta no se dibuja, se reemplaza. O sea que yo borro a la tensión, borro a F1 y pondría a quién? A una fuerza, que sería la resultante. En este caso se llama centrípeta. Recuerda que la fuerza centrípeta es una fuerza resultante. ¿Ya? Solo que se llama centrípeta, que apunta hacia el centro, ya que es un movimiento circunferencial. Pero no te olvides que la fuerza centrípeta es una fuerza resultante. Muy bien, por fórmula, ¿cómo se calcula ella? Masa por la aceleración. Masa por aceleración centrípeta. Muy bien, entonces déjame ponerte un ejemplito. En algunos problemas te van a poner el gráfico, que es bastante obvio, es un movimiento horizontal. Y en otros problemas, pues lo que te van a decir es, se hace girar un móvil mediante una cuerda en un plano horizontal. O sea, textualmente va a tener que decir horizontal, sea por un dibujo o sea por en el texto. A ver, vamos. Te doy un minuto. ¿Cuánto sale?
¡Ah! Te odio. Emma. ¿Ya? ¿Cuándo sale? ¿Después un minuto? ¿24 dicen por ahí? A mí no me pregunten, a mí díganme cuántos años. Se supone que en este tipo de movimiento, cuerda-bloque, en un plano horizontal, la fuerza centrípeta, ¿quién es? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Quién es? Vamos, ¿quién es la fuerza centrípeta? La tensión. La tensión, porque es justo lo que te está pidiendo. Y esto ya sabes que es masa por aceleración centrípeta, igual a la tensión. Y ya sabes que la masa es de 3 kilogramos. Mira, hay angular y la longitud de la cuerda vendría a ser el radio, pues sí o no. Entonces sería angular al cuadrado multiplicado por el radio, que vale 2. Ya cuéntame, ¿cuánto vale la tensión? 4 al cuadrado, 16. 3 por 2 me da 6. ¿Cuánto es 16 por 6? 96. Y ahí se acabó. 96 newtons sería la tensión. Otro ejemplo, profe, por favor. Y ya, déjame tomar una foto. Otro ejemplo. A ver. Estoy pensando. Ya.
Se supone que es un movimiento horizontal. Ahí está. Ya, un minuto. ¿10? Ya, y una respuesta. ¿Qué dice el resto? Kevin también dice 10. A mí no me preguntan, a mí digan 10, pero ¿está bien? Está bien. ¿Está mal? Lo vamos a resolver y ahí veas que te equivocas. Muy bien, 10. 1. ¿Cómo que 1, John? 10. Ah, 10, ahora sí. 10. Muy bien, vamos a ver. Se supone que aquí, en este primer movimiento, nosotros ya hemos descubierto que la fuerza centrípeta, ¿quién es? La tensión, ¿sí? Ah, pero acá me dice que la tensión que puede soportar una cuerda antes de romperse es de 40. Significa que la tensión no puede ser más de 40. Significa que esta tensión máxima involucra que la fuerza centrípeta sea máxima. ¿Por qué máxima? Porque más de 40 no puede ser. Esa fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y esa tensión máxima vale 40. Ahora, para que la fuerza centrípeta sea máxima, la masa no va a cambiar, pues no, obviamente. La masa, sea la velocidad que tenga el móvil, va a seguir siendo la misma. Así que la aceleración centrípeta tiene que ser máxima. La masa, que vale 2 kilogramos, y como a mí me están pidiendo hallar esta rapidez máxima, que obviamente sería tangencial al cuadrado sobre radio, igual a 40. Y obvio, ¿no? Para que la aceleración sea máxima, esta rapidez tiene que ser máxima. El radio no, el radio es constante. El radio no. Entonces aquí se acabó el problema, mitad, me quedó 20. Rapidez al cuadrado, la rapidez máxima al cuadrado sobre el radio. Ya sabes que la longitud de la cuerda es radio, vale 5, y eso es igual a 20. Y creo que es bastante obvio, ¿no? La rapidez máxima sería 10 metros por segundo. A la otra en unidades, por favor. Con unidades, escuchan vamos. Bien, entonces, ¿se entendió, chicos? Cada vez que tú leas un ejercicio
donde hay una cuerda unida a un bloque girando horizontalmente, ¿quién es tu fuerza centrípeta? La tensión. Muy bien, gracias. La tensión. La tensión. No hay la necesidad de dibujar. Mira, todos estos casos que te voy a presentar son casos prácticamente ya predeterminados. Si tú te los aprendes, como que no hay mucho que analizar, ¿no? En especial en esto, ¿no? En la dinámica circunferencial horizontal, sistema cuerda-bloque, siempre que hay una cuerda unida a un bloque, se le hace girar, pues la fuerza centrípeta es la tensión. A partir de acá ya comienzas a operar. Y es bastante básico y bastante sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entendió cómo funciona este sistema cuerda-bloque? Para poder pasar a otro sistema. Pero le tomé foto, no me acuerdo, pensé. Sí, le tomé foto. Muy bien. Si no hay preguntas, muchachos, vamos a pasar al siguiente sistema. Seguimos en la horizontal. Seguimos en la dinámica circunferencial horizontal, pero ahora vamos a pasar al siguiente sistema. ¿Cuál es el siguiente sistema? ¿Qué pasó acá? Ya. Vamos con el sistema carrito pasando por una curva. Ese es el siguiente sistema. Carrito pasando por una curva. ¿Alguna vez has estado en un carro cuando voltea en U? ¿Mm? ¿Has estado en un carro cuando voltea en U? ¿Nunca? Cuando nosotros tengamos un carrito o un móvil que está pasando por una curva, nosotros vamos a tener dos fuerzas. Acá vamos a tener en realidad, vamos a tener al peso y vamos a tener a la normal. Aquí está el peso, aquí está la normal. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Pero se supone que como está doblando el U, por acá hay un centro. Vamos a ponerle ahí que esté el centro. Y la fuerza que lo mantiene en esa trayectoria circular, o sea, para que no se vaya a disparar. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto estas competencias de Fórmula 1, el Grand Prix, estas carreras donde dan vueltas? La película Sí. Meteoro. Sí, sí. Sí, ya, entonces, ahí hay todo un estudio de la física, realmente. ¿Por qué? Porque existe una velocidad a la cual el patita puede mantener la velocidad para girar. A eso se le llama derrape. Cuando tú giras, frenas, mantienes el embrague y el carro hace esto, ¿no? Como Rápidos y Furiosos. Ese ya es un poco más de ficción, ¿no? Pero tiene su lógica física. Entonces, tiene que existir una fricción por parte de la pista y las llantas para que el carro pueda girar sin salirse de la trayectoria. Y para eso hay una cierta velocidad. Si tú superas esa velocidad,
probablemente no gires, salgas disparado y mueres. Pero son segundos de adrenalina, pues tú decides, no te arriesgas o no te arriesgas. Porque obviamente todos estos de acá son cálculos, ¿no? Debe haber un físico entre los ingenieros que haga los cálculos y diga, ¿sabes qué? Tu velocidad promedio para que gires es de 60 metros por segundo. Pero es promedio. ¿Qué significa? Que puede que vayas a 62, a 63 y aún te mantenga en esa trayectoria. Pero el patita no va pues a ir a esa velocidad en los entrenamientos, ¿no? ¿Por qué? Ponte que no sea 63 y vaya como entrenamiento y se muera. No, pues la obligación del físico es decirle no sobrepases esta velocidad por seguridad. Puedes ir a menos, ¿sí? Pero por seguridad no sobrepases eso. Existe una pequeña probabilidad de que yendo a 63, yendo a 65, aún te mantengas en esa trayectoria. Las llantas aguantan. Pero no puede, el ingeniero no puede decir, a ver, hazlo para ver si no puede arriesgar la vida. Por eso te voy a decir, no sobrepases esta velocidad, para que te mantenga en esa trayectoria. Ya es cuestión del piloto, ¿no? Imagina estar ahí, estás a 59, llegaste a 60 y vas a doblar, pero un desgraciado te está pasando. Entonces tú dices, no te la juegas, lo aumento a 65 o me quedo en 60. Hay gente que lo aumenta a 65, maniobra bien y gira, ¿no? Y gana. Hay gente que gira a 65 y las llantas no aguantan y por eso los accidentes en esas competiciones. Ya a eso se debe. No porque no sepan manejar, sino porque le dan una velocidad mínima y si sobrepasas esa velocidad, ya hay otros casos de los accidentes porque se te va el timón, no giras imprudentemente. Entonces, en esos casos se estudia una pequeña parte de la dinámica circunferencial. Entonces, en estos casos de aquí, la fuerza que mantiene a quién, al móvil en ese lugar, es la fuerza de rozamiento. Entonces, aquí, el peso y la normal se equilibran. ¿Ya? El peso y la normal se equilibran. Y la fuerza centrípeta, ¿quién crees que es? A ver, cuenta. La fuerza de rozamiento. Excelente. La fuerza de rozamiento. Profe, siempre, por los siglos de los siglos, amén. Como diría mi buen amigo Chespirito, más mame. O sea, que nosotros tenemos dos movimientos prácticamente predeterminados. En la dinámica circunferencial horizontal solo hay dos sistemas. Cuerda-bloque, donde la tensión es la fuerza centrípeta. Carrito pasando por una curva, donde la fuerza centrípeta es el rozamiento. Ya, tú sabes cómo se calcula esto, ¿no? ¿Cómo se calcula? Masa por aceleración. ¿Y esta vaina cómo se calcula? Masa por aceleración centrípeta. Eso, ¿cómo se calcula? Normal por mu. Normal por Normal por mu, ¿no? Por coeficiente. Y la normal es igual. Ya, reemplazas el peso. al peso. Claro, reemplazas el peso. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¡Ah! Un carrito pasa una curva horizontal con una rapidez, vamos a poner una velocidad de, vamos a ponerle 20 metros por segundo. Si el coeficiente es de 0,5, vamos a poner. Allá del radio de la trayectoria. No sé si es el exacto, lo acabo de inventar. Pongo números pares para que
Trate de ser exacto. A ver, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Primero lo primero. Como hay un carrito pasando por una curva horizontal, entonces estamos aquí. Y lo que yo sé es que el peso se iguala con quién. Con la normal. ¿Pero me dan la masa? No, no. 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 Entonces, ¿te molesta que le ponga 10M? No. 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 ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, el siguiente es que la fuerza centrípeta, ¿quién es? La fuerza de rozamiento. Fuerza de La razón. fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Pero como me están dando rapidez tangencial, yo lo voy a poner como tangencial al cuadrado sobre radio. Eso es igual a la fuerza de rozamiento, que es mu, ¿por quién? Así. Por la No, normal. por la Y la normal. normal es 10M. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, se va la M. Te das cuenta que la masa del carrito acá es independiente, ¿verdad? Vamos, V al cuadrado sería 20 al cuadrado. 400. El radio pasa a multiplicar al mu, que sería 0,5 por R. Confirma, por favor, si alguien no voló. Confirmo. ¿Y a cuánto vale R? Pues como que 200. 80. 80, profesor. 80. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que 80? Profesor, no es 10 por 0,5. ¿Qué es? Ah, ya, sí. Díganme eso, pues. Ahora sí, ¿cuánto sale? 80. 80, profesor. 80. Ahora sí. Ah, pues sería 0,5 por 10, 5 por R, 80. ¿Se entendió? Sencillo. Sí, profesor. Más que sencillo, yo diría directo, como que no hay mucho que razonar, si te has dado cuenta. No hay mucho que analizar, creo que esa es la palabra correcta. Vamos a tomarle una foto. Bien, entonces, estos son los dos tipos de sistema, vamos a poner, en la dinámica circunferencial horizontal. Ya no hay masa, son dos. Sistema cuerda-bloque, donde la fuerza centrípeta de la tensión, y sistema carrito pasando por una curva. Donde ahí la fuerza centrípeta es la fuerza de forzamiento y el peso se iguala con la norma. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo, chicos y chicas? No voy a decir chiques, ¿ah? Así que no freguen. ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Es sencillo, directo. Ahora vamos a pasar a la dinámica circunferencial vertical. Vamos a pasar a ella. Dinámica circunferencial
vertical. Muy bien. Aquí también vamos a tener sistemas. Y vamos a tener... vamos a tener 3 sistemas. ¿Ya? 3 sistemas. Vamos. Primer sistema. Sistema cuerda bloque. Profesor, el sistema de la horizontal. Tranquilo, Salvador. Sí, pues, creo que es obvio, ¿no? Yo agarro una cuerda, un bloque, lo voy a girar de manera horizontal, pero ahora tengo una cuerda, un bloque, y lo voy a girar de manera vertical. ¿No? De manera vertical. Muy bien. El dibujo es bastante obvio. Está chueco, ¿no? No importa, no alucina que es un círculo. Usa el poder de tu imaginación. Ya, ahí está el centro. Esto es trayectoria. Entonces, aquí yo voy a tener tres situaciones. Coche. Se supone que la longitud de la cuerda es radio. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Yo voy a tener posición A, posición B, posición C, posición D y posición E. 4 posiciones. 5, ¿no? 5 posiciones. Ahora miren, ¿qué es lo que sucede aquí? Observa y no te confundas. Voy a analizar cada posición. Voy a analizar a la posición A. Por favor, tú solo sigue con las reglas que has aprendido. Yo te voy a indicar qué es lo novedoso. Sigue con las reglas. ¿Qué tengo que hacer? Dime. ¿Qué es lo primero que se hace? Diagrama de cuerpo libre. Ya, ¿cuáles son las fuerzas que hay en tu diagrama? Cuéntame. Peso, tensión. Muy bien. Tensión, que le voy a poner una tensión de A. Y peso. ¿Qué es un peso? Ahora, yo voy a decirte algo bien sencillo. Acá las tensiones no son iguales. Dependiendo de la ubicación, la tensión va a tener un módulo diferente.
No es como en la dinámica horizontal, donde la tensión era constante. No importa en qué puntito dibujaban la tensión, siempre iba a tener el mismo módulo. Acá no. Acá las tensiones tienen diferentes módulos. Por eso que le voy a poner tensión A, tensión B, tensión C, tensión D, tensión E. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Las tensiones no son constantes, salvajes. Entonces, cuando yo analizo esto de acá, yo voy a decir que fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? Cuéntame. Tensión de A más peso. Muy bien, a la tensión de A más el peso. Ahora nos vamos a la posición B. Vamos, hable el diagrama y dile. ¿Qué fuerzas hay aquí? Peso y tensión. Peso. Peso y Es el tensión. mismo peso, ¿verdad? Porque es la misma masa, obviamente. Y la tensión. Le voy a poner tensión de B. Ya, ¿qué me puedes decir acerca de la fuerza centrípeta? Igual a la tensión de B. Solo la tensión. ¿Te das cuenta que el peso no se ve involucrado? Al peso se le ignora, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo con eso? Al peso se le ignora en la posición B. ¿Qué crees que va a pasar en la posición E? Vamos, ¿qué crees que va a pasar? Lo mismo, ¿sí o no? Sí. Espero que no haya bronca, ponga eso. ¿Todos entienden? Vamos para la posición C. Vamos, en la posición C, vamos a hacer el diagrama. Tendríamos tensión y peso. Aquí está el peso y aquí está la tensión de C. Vamos, ¿cómo sería la fuerza centrípeta? Cuéntame. Tensión de C menos el peso. Excelente. Tensión de C menos el peso. Ya sabes que es la fuerza que apunta hacia el centro menos la fuerza que sale del centro. Y en la posición D, voy a dibujar al mismo peso y aquí a la tensión D. ¿Pero te has dado cuenta de algo? A ver, ¿quién se ha dado cuenta en la posición D? ¿Quién se ha dado cuenta qué es lo que sucede en la posición D? Vamos, ¿quién sería la fuerza centrípeta? Sería fuerza que apunta hacia el centro, que es la tensión D, pero ¿se suma o se resta el peso? ¿O se le ignora? ¿Se le ignora? Seguro, el peso está saliendo del descompone? centro. Muy bien. ¿Qué se hace? El peso se descompone.
Excelente. En esta posición de acá, el peso ni sale, ni entra, ni se le ignora, porque no forma 90. No es como este peso, que sí forma 90. ¿Te acuerdas? Tangencial, se le ignora, que es perpendicular a la aceleración. Aquí el peso se le descompone. Se le descompone, miren, una fuerza y se le descompone en otra fuerza. Una de esas fuerzas va a ser tangencial a la trayectoria, o sea, perpendicular a la aceleración, se le ignora. Pero esta componente no. Esta componente, este es el punto D. Esta componente, ¿sí? Bueno, se descompondrá porque este ángulo de aquí es la misma medida que este ángulo de acá, pero simplemente voy a ponerles componentes A y B. Ya sé que si tengo el ángulo, le aplico coseno, le aplico seno, pero simplemente voy a ponerle A y B a las componentes. Pero lo que quería que te dieras cuenta era de que el peso se descompone. Y sería tensión de D menos A o más A. Menos. Menos A. Menos A. Ya sabes que hay la componente, pues si esto fuera 50 y esto 37, ya sería 40, ¿no? O sea, es una descomposición nada más. Ya estoy poniendo letras para no ir tan profundo. Entonces, ¿te has dado cuenta de algo? Bueno, primero que las tensiones no son iguales, tal como ya te lo había pintado desde el inicio, ¿no? Las tensiones no son iguales, las tensiones son diferentes, pero yo quiero que te enfoques en dos tensiones. En la tensión en la posición A y la tensión en la posición C. O sea, la tensión cuando el móvil está en la parte más alta y la tensión cuando el móvil está en la parte más baja. Cuando el móvil está en la parte más alta, esta tensión recibe el valor de tensión mínima. Y cuando el móvil está en la parte más baja, esta tensión recibe el nombre de tensión máxima. ¿Eso qué significa? Que si yo lo miro de arriba hacia abajo, cuando el móvil comienza a bajar estando en la parte más alta, la tensión aumenta o disminuye su módulo. Habla. Aumenta. Aumenta, porque estaría yendo de tensión mínima a tensión máxima. Y cuando el móvil comienza a subir, ¿qué pasa con su tensión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Porque Disminuye. pasamos de una tensión máxima a una tensión mínima. Entonces, aquí en un movimiento circunferencial vertical sistema bloque, yo tengo varias tensiones. Tengo una tensión mínima, tengo una tensión máxima. Son las dos únicas que pido que te aprendas, porque el problema te lo va a decir. El problema va a decir textualmente la tensión mínima en un movimiento circular vertical y estamos en la posición más alta. La tensión máxima en un movimiento circular vertical, estamos en la posición más baja. Profe, la tensión en B, la tensión en D, ¿no tienen nombre? No, no tienen nombre. Las únicas tensiones que tienen nombre son las tensiones que están en la parte más alta y en la parte más baja de la trayectoria. Tensión mínima, tensión máxima. Y aquí comenzamos lo fascinante. ¿Cuál es? De que el peso, dependiendo de la posición, se va a tener que descomponer. Si el peso está en alguno de estos puntos de aquí, espero que te hayan dado cuenta, se descompone. ¿Por qué? Porque la fuerza es inclinada. La fuerza no es tangencial para ignorarlo. Tampoco está saliendo o entrando al centro para sumarle o restarle. Está inclinada, se tiene que descomponer. Hay gente que descompone a la tensión. Tranquilo, recuerda que estás en un movimiento circunferencial. ¿Qué significa que estás en un movimiento circunferencial? Que tus fuerzas tienen que apuntar hacia el centro. Y si la tensión ya apunta hacia el centro, ¿para qué la descompones? En cambio, el peso no está saliendo del centro, mucho menos entrando. Tampoco es tangencial que digamos. A ella hay que descomponer. Una tangencial tiene una componente, bueno, que obviamente
debido a la dirección, estaría saliendo de esto. ¿Ya? Todas las fuerzas centrípetas en cualquier posición tienen el mismo módulo, son iguales. ¿En serio, maestro? Sí. No interesa en qué posición quieras calcular la fuerza centrípeta. Siempre va a tener el mismo valor. Mira, ¿cómo se calcula la fuerza centrípeta? Habla. Masa por aceleración centrípeta. ¿La masa cómo es? Igual en todo. Constante, pero la masa no va a cambiar conforme esté girando, ¿sí o no? Obviamente. ¿Y esta aceleración centrípeta cómo se calcula? Velocidad al cuadrado Velocidad sobre al cuadrado radio entre por el radio. radio. O angular La al velocidad cuadrado por el radio. Pero sea cual sea la fórmula que utilices, la rapidez va a ser constante. Porque estamos aquí girando en un MCO. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Acá estamos tratando el movimiento como si fuera un MCO. La rapidez es constante. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Por eso es que la fuerza centrípeta es constante. Si esto lo hago girar, hay una rapidez de 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. Es constante. O en radianes, 6 radianes por segundo, 6 radianes por segundo, es constante la rapidez. Sea tangencial, sea angular. Es constante el radio. Es constante la masa. La fuerza centrípeta será constante en cualquier trayectoria. Porque en cualquier punto de la trayectoria vas a tener la misma rapidez, la misma masa y obviamente el mismo radio. ¿Estamos de acuerdo? Hay problemas en los cuales un móvil se hace girar y comienza a aumentar la rapidez porque lo hace girar cada vez más rápido. Esos movimientos son MCUV, en donde ahí sí la velocidad en un punto y la velocidad en otro no es la misma, ¿no? La velocidad aumenta, provocando que la aceleración aumente. La velocidad disminuye, provocando que la aceleración disminuye. Y si la aceleración aumenta o disminuye, ya no se puede aplicar dinámica. Porque recuerda que la segunda ley de Newton solo se aplica si la aceleración es Constante. constante. Dinámica lineal horizontal. Constante. Aceleración constante, aceleración constante, aceleración constante. Acá también la aceleración, ¿cómo tiene que ser? Constante en módulo, porque ya sabemos que su dirección cambia. Pero tiene que ser constante en módulo. Por eso es que se trabaja en un MCU. ¿Ya? Bien. ¿Ponemos algunos ejemplitos, chicos? Sí, pero Vamos a poner algunos ejemplitos para familiarizarnos con esto de aquí. Hasta el momento tú sabes, mira, hasta el momento acabas de recordar, o acabamos de enfatizar mejor, que la fuerza centrípeta es ¿qué? ¿Cómo es la fuerza centrípeta? constante. No interesa en qué punto calcules la fuerza centrípeta. Siempre te va a salir el mismo valor. Pero, ¿y la tensión es constante? No. No. Por eso lee muy bien el problema. ¿Ya? Lee muy bien. Vamos a tomarle una foto a esto. Y vamos a ponerte unos ejemplos. Primero unos ejemplitos para que te acostumbres, ¿ya? ¿Cómo que me acostumbres? ¿Sí? Para que me digas si el peso se le suma, se le resta, ¿no? Si el peso se le suma, se le resta, se le ignora o se descompone. Te voy a poner uno. Vamos.
Ya sé que está chueco. Vamos, primero en esa posición. Van a ser los mismos datos, pero van a cambiar de posición constante. Habla. ¿50? Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Creo que está de más, ¿no? Ya que en esa posición la fuerza centrípeta, ¿quién es? Cuéntame. Tres por aceleración centrípeta. No. ¿Quién es la fuerza centrípeta? ¿Quién es? En esta posición, ¿quién es la fuerza centrípeta? La Tensión. tensión. La Ahí tensión. es lo que quiero escuchar, la tensión, justo lo que me piden. Ahora sí, ¿cómo se calcula la fuerza centrípeta? Masa por aceleración centrípeta. Muy bien. La masa, que es 3 kilogramos. ¿Cómo calcula la aceleración si tienes tan sencillo? Rapidez al 100, cuadrado. 100 sobre Velocidad al 6. cuadrado entre 10 al cuadrado sobre radio que vale 6. Ya ver, ¿cuánto valía la tensión? Ya me dijeron, ¿verdad? 100 entre 2, 50 newtons. Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, ¿y qué hubiera pasado si con los mismos datos te pido hallar la tensión aquí? A ver, ¿cuánto sería la tensión en este punto? Claro, tú acá has dibujado tu diagrama de cuerpo libre, donde ahí tienes a tu tensión, y aquí tienes a tu peso, y ya sabes que al peso lo ignoras y la fuerza se queda con la tensión. Pero acá ocurrirá lo mismo, ¿sí? Se le ignorará el peso. ¿Tú qué dices? Muy bien, haces tu diagrama, ¿verdad? Haces tu diagrama y dibujas a la tensión y dibujas a quién? Al peso. ¿Cuánto es el peso? Si la masa es de 3 kilogramos, el peso es 30. Y luego dice, fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? A masa por aceleración. No. Tensión ¿Quién es esta peso. fuerza? Tensión más peso. Ah, ya, primero dime quién es, Más después peso. me dices cómo se calcula, ¿no? Miren, para que no haya confusión, primero dime quién es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es 30 más tensión. Aquí, la fuerza centrípeta, ¿quién es? Solo la tensión, ¿ya? Por partes. Ahora sí, ¿cómo se calcula ella? Masa por aceleración. Por aceleración centrípeta. Pero ya la has calculado, ¿no? ¿Que vas a volver a multiplicar todo esto? No. ¿Te diste cuenta o no? La fuerza centrípeta, ¿cuánto vale? 50, porque todo
¿Todos de acuerdo que ya lo habíamos calculado? ¿O no? No me digas que ¿has vuelto a multiplicar de nuevo? Nah, pues ya ves, por eso debe de tu teoría acompañarse de la práctica. Nosotros ya habíamos calculado la aceleración, la fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta es constante, vale 50, 30 más tensión. ¿Ya cuánto vale la tensión? ¿Y esa tensión cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Mínima. 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 Muy bien. Mínima. Vamos. Ahora no te equivoques. O bueno, ahora hazlo un poco más rápido. Y si el móvil hubiera estado aquí, hallar la tensión. Espérate. Allá no. Ya, para que tenga coherencia. A ver. ¿Cómo sería? Al toque, te doy 20 segundos. Claro, pues. Muy bien. Tensión, peso. La tensión que apunta hacia el centro y el peso que vale 30 y sale del centro. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es la fuerza centrípeta? Vamos, ¿quién es? Tensión menos peso. Tensión menos peso. Tensión de C menos. Disculpa, ¿qué? La tensión menos el peso. Tensión menos peso. Ya, perdón, había escuchado más el peso, entonces me da. Tensión menos 6. Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza centrípeta? Porque ya no hay la necesidad, pero vale 50. Igual a la tensión menos 6. ¿Cuánto vale esa tensión? ¿Cómo se le llama esa tensión? ¿Cómo se le llama? Habla. Máxima. Máxima. Entonces, si aquí te dicen, se tiene un movimiento circular vertical por medio de una cuerda y un bloque, allá la tensión máxima. Ya tú sabes que tu móvil está en la posición más baja. Allá la tensión mínima, y ya tú sabes que tu móvil está en la posición más baja. Cualquier otra posición, tiene que haber un gráfico o te lo tiene que indicar, ¿no? Allá la tensión en el punto A, en el punto B, en el punto C. Pero si te dice mínima, no hay la necesidad de que te indique en qué parte de la circunferencia está el móvil. Está en la parte más alta. Si te dice allá la tensión máxima, no hay la necesidad de que el problema te indique cuál es la posición que te está pidiendo. Si ya te dijo allá la tensión máxima, te está pidiendo en la parte más baja. Estas dos tensiones son las posiciones que debes de aprender. Cualquier otra posición, A, B, C, D, E, ya te lo va a indicar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando en algún ejercicio aquí te digan, se tiene una cuerda y un bloque que está girando de manera vertical y te pide hallar la tensión mínima, nadie puede decir, profe, ¿y dónde es la tensión mínima? ¿Dónde está el móvil para hallar la? Pues, mano, no. La tensión mínima significa que el móvil está en la parte más alta. Y si me piden tensión máxima, significa que el móvil está en la parte más baja. Y le hago su diagrama de cuerpo libre y resolvemos el ejercicio. Entonces, este es el primer sistema. Cuerda-bloque, una dinámica circunferencial vertical. Ahora quiero ponerte ejemplos. Acá quiero ponerte ejemplos cuando el móvil está aquí, aquí, aquí o aquí, para que puedas familiarizarte con la descomposición del peso. Ya sabes que si el móvil está en cualquiera de estas posiciones, tú tienes que descomponer al peso, ¿verdad? Porque parte del peso se va a ignorar y parte del peso se va a restar o se va a sumar, dependiendo de la dirección de tus componentes. Pero lastimosamente, chicos, hemos llegado ya a la parte final de este capítulo, de este tema, de esta clase.
Ya que son las 9:47 de la mañana, ya terminó la hora. Oye, bien rápido ha pasado, ¿ah? Me estaba divirtiendo, chicos, en la clase, pero ya se acabó. Debería dar más horas, ¿no? 2 horas debería dar. 2 horas. 2 horas. Bien, muchachos, entonces vamos a terminar la clase por el día de hoy. Y yo hoy día envío las fotos para que ya los tengan y los chequen en la tarde, en la nochecita, o si se levantan temprano, ¿no? A las 7 de la mañana, ya es una ojeadita, porque el día de mañana, que es viernes 30 de abril, 30, no, sí, viernes 30 de abril, vamos a continuar con los ejemplos de esta dinámica circular vertical, sistema cuerda bloque, y de ahí vamos a pasar con otro sistema. El sistema puente, el sistema rampa. Ya vamos a ver esos sistemas el día de mañana. Así que chicos, espero que la clase les haya gustado. Gracias por la atención prestada. Gracias por participar en clase. Y todos los días echarle esas ganas enormes que tienen para seguir estudiando para tu examen de admisión. Nos vemos, chicos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Bye. Pórtense bien, ¿ah? Hagan caso. Gracias, profesor. Cuídese. Chao, profe, cuídense. Chao, muchachos. Tomen su leche, ¿ah? Y pórtense bien. Ya, gracias, profesor. Gracias.